La teología de la salud desde la fe es profundizar en la Sagrada Escritura en relación con la vida, la salud, el sufrimiento y el morir. Reflexionar y discernir el acompañamiento pastoral concreto a los enfermos, a los dolientes, a sus familias, a las personas con discapacidad, en el marco de la teología de la salud. Estábamos acostumbrados a reflexionar sobre la teología del sufrimiento, el problema del mal, pero no estábamos acostumbrados a mirar la salud desde la reflexión antropológica, teológica y bíblica. La teología de la salud es también un compendio del pensamiento de una persona entregada a la causa de la salud y de la salvación, teniendo una responsabilidad individual y colectiva de quien quiere comprometerse con la salvación. Espiritualidad de los agentes de pastoral de la salud. ¿Qué es la espiritualidad? Es un estilo de vida, una manera de vivir según las exigencias del Evangelio. Es vivir consciente de la presencia del Señor en nuestra vida y en la comunidad cristiana. Es vivir según el Espíritu de Jesús misericordioso, reconociendo un Jesús el cual pasó haciendo el bien, curando y sanando toda enfermedad y dolencia. Se conmovió profundamente frente al dolor y al sufrimiento del hombre. Es vivir según el espíritu de ese Jesús misericordioso. Es hacer presente el amor y la ternura de Dios junto a los que sufren, con una actitud, un gesto y una palabra sanadora. La espiritualidad de la gente de pastoral de la salud debe ser generadora de esperanza y de vida. Se caracteriza porque genera esperanza y vida. Está llamado a ser presencia pascual al lado de los que sufren, siendo camino de esperanza y resurrección. El agente de pastoral de la salud es sacramento de la presencia de Dios. Presta su servicio en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy queremos colocarnos en tu presencia. Tú eres el médico de los médicos. Eres el maestro de los maestros. Eres el Señor de los señores. Eres el Mesías. Eres mi amado. Eres mi Señor. Nos colocamos en tus manos. En este día miércoles colocamos en tus manos este diplomado que por tu gracia y por tu bondad ya vamos en el bloque de aprendizaje número 9. Entramos hoy al tercer capítulo. Señor Jesús, te pedimos que en esta noche cada una de las personas que se conectan sean bendecidas, pero no solamente ellos, sus familiares, sus seres queridos, sus amigos, todos los compañeros de trabajo. Señor Jesús, en tus manos nos colocamos. Te pedimos, Señor, que nos bendigas. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Siempre por los siglos de los Siempre siglos. por los Amén. siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces, antes de empezar, o bueno, ya empezamos con la oración, hacer una aclaración. Tenemos en este bloque de aprendizaje la página 40, la página 41 y la página 42.
En la página 41, en el punto 9.2, aparece fundamentos antropológicos y teológicos. Un error de la digitadora porque el título es Enfermedad, Sufrimiento y Muerte en la Sagrada Escritura. Pero el punto 9.1 sí es fundamentación antropológica y teológica. Yo trabajaré una parte y el doctor Leonel trabajará otra parte. Vamos a hacer algo muy sencillo, pero que sea edificante y constructivo. Quisiera que miráramos las preguntas que tenemos en la actividad de aprendizaje. La primera pregunta, ¿por qué se debería hablar de una antropología de la salud? La segunda, recordemos cuáles son las causas del sufrimiento. Y la tercera, ¿por qué los católicos hablamos de morir en Cristo? Pero quisiera que antes de responder estas preguntas, como están en las actividades, podamos tener claro algunos conceptos. Ya hemos hablado un poco del concepto de la antropología. Y todos sabemos que la antropología es conocimiento del ser. En su parte más profunda, la identidad de cada ser se encuentra en la integralidad del alma, del espíritu y del cuerpo, que ya lo habíamos visto en alguno de los bloques de aprendizaje. Pero quisiera que quedara grabado en la mente, en el corazón, en el intelecto y en el querer aprender, que hoy debemos hablar de una antropología de la salud, de una antropología de la enfermedad y de una antropología de la muerte. Y solamente en la medida en que vamos teniendo los conceptos de salud, de enfermedad y de muerte, vamos a entender la realidad material del hombre, pero no solamente la realidad material, sino también la trascendencia del ser de la persona. Y por ello un estudio de la antropología en el campo de la salud, de la enfermedad y de la muerte, tenemos que tener unos conceptos claros de teología. Y todos sabemos qué teología es: conocimiento de Dios y de sus atributos. Recordar que la palabra teología tiene su origen en el griego. Theos, que significa Dios, y logos, que significa o expresa estudio, razonamiento. En consecuencia, la teología significa el estudio de Dios y de los hechos relacionados con él. Sin embargo, debemos tener claro que para aprender teología, lo primero que tenemos que estar es a los pies de Jesús. Porque si no estamos a los pies de Jesús, sin duda alguna, quedarán unos conocimientos intelectuales que harán bien, pero no serán el instrumento de la salvación, como si es instrumento de la salvación conocer a Jesucristo el Señor
a través de la teología de la experiencia. El término teología nace en el seno de la filosofía y fue observada y empleada por primera vez en el libro de la República de Platón. En este contexto, Platón se refiere a la teología con el fin de expresar el proceso del entendimiento de la naturaleza divina, también por medio de la razón. Por ello, una buena teología se fundamenta en la razón y la fe. El Papa Benedicto XVI bellamente habla que las dos alas del conocimiento es la razón y la fe. Y sin duda alguna, el estudio de la Biblia, la hermenéutica, nos va a dar unas herramientas del conocimiento de Dios. Hermenéutica, estudio de la Biblia, conocimiento de la Biblia, porque en la Biblia encontramos todo el desarrollo histórico del Antiguo Testamento, la experiencia de Jesús en el Nuevo Testamento, la entrega de Jesús, el nacimiento de la iglesia y la experiencia de la primitiva comunidad cristiana y la experiencia de cada uno de nosotros, que a través de esa experiencia nos acercamos y conocemos a Dios. Dentro de la teología, tenemos una rama de la teología que se llama teodicea. La teodicea es el conocimiento de Cristo a través de la razón, pero también un conocimiento del mundo, del hombre y de su entorno. Conocer al hombre, dónde vive el hombre, a través de la razón, nos acerca a contemplar a Dios. No solamente por una experiencia, sino también por una razón. Cuando razonamos en la creación del universo y en mi propia vida y existencia, en ese momento, sin duda alguna, glorificamos a Dios y nos sentimos muy cerca de Dios. Pero hoy tenemos que estudiar en la teología una parte del ser humano, del hombre, el sufrimiento. Por eso la teología del sufrimiento humano. No se encuentra un ser humano en la tierra que no haya tenido un sufrimiento. No se encuentra un ser humano que se haya quedado de Sevilla. Por ello, hablar del sufrimiento nos lleva también a hablar de la escatología. La palabra escatología, que es parte también de la teología, es la encargada de estudiar al ser humano antes y después de la tierra. Pero también en nuestra religión católica, cuando hablamos de la escatología cristiana, la podemos identificar con muerte, juicio, purgatorio, cielo, infierno. Muerte, juicio, cielo, purgatorio, infierno. Hablar de la escatología. La escatología cristiana nos va a llevar a entender que hay un juicio. Tal vez hay un concepto muy apocalíptico
es decir, de pánico a la muerte, pero también hay un sentido profético anunciado por Cristo y por los profetas, el reino de los cielos. Por ello se conjuga en la escatología, parte de la teología, la muerte, pero no podemos hablar solamente de la muerte sin hablar de la resurrección. Hablar del dolor y del sufrimiento o de la muerte sin la esperanza o sin la resurrección sería quedarnos en un materialismo o en un ateísmo. Quedarnos de una manera muy recortada, muy recortado el conocimiento de la escatología o del sufrimiento y del dolor. Por ello quiero invitarlos a ustedes para que al entender la antropología y la teología, podamos entender que si tenemos un buen conocimiento de mi existencia, de mi ser, de saber que soy un ser para la trascendencia, entonces tendré que estudiar mucho la teología, la escatología, la teodicea, entender la muerte y la resurrección. Con esto quiero hacer una pausa para que el doctor Leonel nos hable un poquito sobre ese hermoso y segundo punto donde nos habla de la enfermedad, sufrimiento y muerte en la Sagrada Biblia, como es en el judaísmo, islamismo, cristianismo, etc. Adelante, doctor Leonel. Muchas gracias, padre Orlando. Le voy a pedir una disculpa, es que para no encender la cámara, porque mis recursos de internet no son tan amplios y entonces si abro la cámara, eventualmente empieza a fallar la voz. Lo que decía el padre Orlando ahora de escatología, los temas de la escatología, si ustedes hablan con sus mayores, especialmente abuelos, y que de pronto estuvieron o participaron en misiones, seguramente recordarán el tema de las verdades eternas, que exactamente eran los que el padre Orlando hablaba ahora cuando colocaba los temas de la escatología. En torno a la concepción de la muerte desde la fe y la religión, es importante tener en cuenta que los antropólogos y los historiadores de las religiones colocan el miedo como la fuente, la difusión, la existencia de la mayoría de creencias religiosas. De hecho, si vamos a tomar, por ejemplo, el Antiguo Testamento comienza con miedo y se mantiene el miedo en gran parte de ese caminar hasta eventualmente hasta el profeta Elías, cuando tiene una revelación de Yahvé muy distinta al miedo. El padre Orlando ahora mencionaba 3 religiones que conforman el tronco de Abraham, es decir, 3 religiones que tienen a Abraham como padre en la fe, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. El judaísmo en la Torá, es decir, los libros de la ley, para nosotros es el Pentateuco, y el padre ahora hablaba de términos griegos y mencionó teología, es término griego, antropología viene del griego, escatología viene del griego y Pentateuco que acabo de nombrar también es griego, pero para los judíos es la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia que tenemos nosotros. Es el libro de la ley, donde está toda la ley para un judío. Y ellos consideran que la muerte es el ser conducido hacia sus padres, hasta donde sus padres fueron después de haber compartido esta experiencia. En algún momento, por la influencia griega que hay en la Biblia,
se habla del Hades, que es un término también que va a aparecer especialmente en el libro de Job. Para el cristianismo, y ahí está la cita que el Padre nos está compartiendo, Mateo 8:22, aparece un texto que tiene mucha referencia a Éxodo 3, de que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Eso aparece en el texto también de Éxodo, cuando el pasaje de la zarza ardiente. Y luego el Islam en el Corán, y que esta frase que se resume allí de allá somos, de Alá somos, de alguna forma, de Alá somos, y a él vamos a regresar, es una concepción muy parecida a la que se manejaba en algunos momentos el miércoles de ceniza. ¿Recuerdan ustedes que al colocar la ceniza, el sacerdote le decía a la persona, recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir? Pero luego ampliaremos ese tema. Pero unido a esto, el tema de la experiencia de las religiones, si bien podemos nosotros también estar manejando el miedo como fuente y como motor para todo el proceso, luego la Biblia nos mostrará que las cosas no deben ser así. La unidad entre enfermedad, sufrimiento y muerte dentro de la Sagrada Escritura, primero para la Biblia, especialmente para el Antiguo Testamento, y eso lo manejaban muy bien las leyes judías, era que la muerte y el sufrimiento eran consecuencia del pecado de los padres. Luego va a aparecer en un texto de Juan esa referencia. Y si revisamos el capítulo 3 del Génesis, que es el tema de la caída o el primer pecado, allí está como el nacimiento. Acuérdense que estaba en el jardín del Edén, son echados y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Además, aparece el dolor, el sufrimiento y la muerte allí. En el libro de la sabiduría, que es uno de los libros sapienciales, en el capítulo 2, verso 24, aparece que la muerte se da en el ser humano por la envidia del diablo. Es fácil comprender que si Dios quiso las cosas muy bien, como dice Génesis 1, alguien quería dañar esa creación. Pero Job, en los últimos 4 capítulos del libro, y sería bueno la cuña de que si pudiéramos leer el libro de Job de una manera calmada, nos vamos a encontrar con este caminar de la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Pero en esos últimos capítulos, el texto coloca la muerte como un misterio. No lo logro entender, no sé qué pasará. Es un misterio el tema de la muerte. De tal forma que la desobediencia presente desde el inicio y a la que nos referíamos en el capítulo 3 del libro del Génesis, redujo al hombre a la debilidad, al sufrimiento y a la muerte. Ese hombre que había salido de las manos de Dios muy bien, como lo dicen los últimos versículos del capítulo 1 del Génesis, por la desobediencia aparece la debilidad y la muerte. Pero luego en el Nuevo Testamento hay un cambio. ¿Por qué? Porque si bien allá en Génesis se habla de que la muerte y el sufrimiento es causa del pecado de los padres, recordemos el texto del ciego de nacimiento, y aparece Jesús diciendo, por una parte, que no fueron ni los padres ni él quien pecaron, sino es la ocasión para que Dios manifieste su poder. Capítulo 9 de San Juan. La muerte, entonces, esa figura, la muerte ya empieza a tomar un sentido diferente. No es la destrucción del ser humano,
sino la ocasión para que Dios se manifieste. Luego en el capítulo 13 de San Lucas, capítulo 13, verso 6, la muerte es vista como la victoria en esa lucha contra el poder de Satanás. Satanás siempre es visto como el promotor de la muerte. Dios es vida y en esa lucha nos movemos y es la esperanza que va a surgir con el cristianismo, porque luego en el capítulo 21 del Apocalipsis habla de que esa muerte va a desaparecer y entonces viviremos todos en la Nueva Jerusalén. Que no es un libro para que empecemos a tener miedo sobre el libro del Apocalipsis. Vale la pena que también ojalá lo leamos en algún momento. De tal forma que, aunque para el Antiguo Testamento es miedo, pecado, destrucción, de todo lo que Dios creó, la experiencia del Nuevo Testamento lo presenta de una manera esperanzadora. Y allí hay una gran diferencia que obviamente nos atañe a nosotros. Si vamos a atender a una persona que está sufriendo con una enfermedad terminal y nosotros vamos más tristes que ella, pues no es que le vamos a ayudar mucho. Lo vemos y empezamos a llorar. No, claro, a veces los conocimientos racionales por sí solos no funcionan cuando uno se tiene que enfrentar a la realidad. Enfrentarse a esa realidad de esta persona muriendo, deseando vivir, de pronto es una persona joven, claro, lo confronta a uno y le hace reflexionar en el porqué de mi existencia. En este orden nos vamos a encontrar entonces con las causas del sufrimiento, que dependen mucho de la idea que cada ser humano tenga de mundo y su origen. Si para la persona que tenemos al frente, el tema del sufrimiento es castigo, pues obviamente va a ver su vida como un castigo. Si vamos a revisar mucho tema de los santos, creo que Juan Pablo II quiso enfatizar mucho en el tema, de hecho tiene un documento sobre el sufrimiento humano, que en este momento no recuerdo cómo se llama. Él mismo en su vida, Padre Orlando, si de pronto al final puede recordar el tema, el documento, creo que lo compartieron al principio del diplomado. En su vida, en sus últimos días o meses de su vida, quiso como demostrar en su propia experiencia un nuevo sentido del sufrimiento como manera de oración cuando ya las fuerzas también se acaban. Así que en Oriente, y recordemos que la Biblia nace en medio de ese ambiente cultural, la enfermedad es causada, por una parte, por los espíritus y las fuerzas del mal enviadas por la divinidad irritada. Entonces ahí es donde vamos a recordar, por ejemplo, a Abraham, los sacrificios, incluso sacrificios humanos para calmar a la divinidad. Entonces, además de los sacrificios, las súplicas, aparecen los exorcismos como una forma de sanar y de curar esa enfermedad causada por la divinidad que se enojó por algo que hicimos. La Biblia, en torno a las causas del sufrimiento, nos habla que la enfermedad, por una parte, como ya lo veíamos en el capítulo 3 del Génesis, la enfermedad como consecuencia del pecado. Sin embargo, les decía que en el capítulo 9 de San Juan, Jesús no comparte esta visión, esta propuesta. No fue él. ¿Quién pecó? Le preguntan los discípulos. ¿Quién pecó? ¿Fue él o sus papás? No fue él ni fueron sus padres. Es la oportunidad para que se manifieste el poder de Dios. Así que poco a poco se concentra en el significado, en la Biblia, poco a poco se va concentrando en el tema de la enfermedad y la curación. Entonces aparecen causas de orden natural, las heridas, las caídas, la vejez. Todo ser humano
todo ser vivo, por su orden natural, nace, crece, eventualmente se reproduce y morirá. Eso tampoco, el nacimiento y la muerte son dos realidades que están allí, aunque las otras no siempre. Y unas causas divinas, entonces ya aparece el famoso ángel exterminador, podremos recurrir al capítulo 14 de Éxodo, los ataques del maligno, los flagelos de la naturaleza, que aparecen precisamente en los primeros 2 capítulos de Job. Así que para el Nuevo Testamento, la relación, incluso para toda la Biblia, la relación entre enfermedad y pecado terminan convirtiéndose en contradictorios. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para la felicidad. Y es algo que siempre tenemos que tener presente como cristianos. Para ser libres nos liberó Cristo, dice la carta de San Pablo a los Gálatas. Para ser felices nos ha creado Dios. Y finalmente, ese ser humano que necesita mi ayuda, yo tengo que brindarle una mirada distinta, no religiosa, mucho más allá, una mirada cristiana. Es un ser humano que necesita mi ayuda indistintamente de su credo. Y termino recordando, por ejemplo, la historia de las hermanas de Santa Teresa de Calcuta, de la Caridad, que si algo tuvo fuerza Santa Teresa en toda la experiencia en Calcuta, fue que sirvió a todos y por eso hasta los musulmanes la cuidaban. Para finalizar, recordemos, como cristianos debemos ver ese sufrimiento, esa muerte, esa enfermedad como la forma en que Dios tiene para manifestar su poder. Muchas veces no lo entendemos, pero allí está Dios. Muchas gracias. Muy bien, el doctor Leonel, Dios lo bendiga, saludos a Martica y bueno, muchas gracias. Ojalá todos tomaran la cartilla y en la última, en la página 41, encontramos el título Morir en Cristo Jesús. Schneider, si puede colocar esa diapositiva. Hay un autor sagrado, no sé si es San Bernardo, no sé quién podrá recordarlo, que dice, no hay gloria sin dolor, ni dolor sin gloria. Y ahí encontramos algunas frases que nos pueden ayudar. Nos dice la carta a los Romanos, y el apóstol Pablo es rico en la teología de la muerte, del sufrimiento y de la resurrección. Esa carta a los Romanos, en su capítulo 14, versículo 8, nos dice, si vivimos, es para honrar al Señor. Y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Y en la misma cartilla, en el mismo libro, en la página 40, en la primera parte, decía, la antropología de la muerte no debe ser solo escatología. O sea que no podemos hablar de una escatología o de una antropología de la muerte, del sufrimiento y del dolor, sino que también hay que hablar de una escatología de la resurrección. Y cuando hablamos de la muerte o del dolor y del sufrimiento, tenemos también en la cartilla en el centro, en la página 40, a Jesús, que nos dice, Jesús murió rezando en la última cena. Él había anticipado su muerte en cuanto se dio y compartió a sí mismo. Y así transformó desde dentro la muerte en una acción del amor, en una glorificación de Dios.
Jesús, en las despedidas que le hizo a sus discípulos, les hablaba: ha llegado la hora de ser glorificado, de glorificar al Padre. También decía: por ahorita estáis tristes, pero dentro de poco, esa tristeza se convertirá en alegría. Cuando nosotros conjugamos o entrelazamos, unimos muerte con gloria, con resurrección, entonces podremos entender el sentido de la muerte, del dolor y del sufrimiento. Les decía o dice en la cartilla o en el libro: sublimar el dolor y el sufrimiento bajo los parámetros de la sanación interior, la reconciliación y el perdón. Para nosotros poder entender el sentido del dolor y del sufrimiento, solo será posible cuando contemple la corona de espinas, el costado abierto de Cristo, sus llagas, sus clavos y su agonía en la cruz. Podré entender el sufrimiento y el dolor cuando abrazo la cruz y siento que la cruz se convirtió en redención y en gloria. Para nosotros, a veces se hace difícil porque por todas partes nos hablan y han mandado miles y miles de mensajes que no aceptemos el dolor. Y lo hemos mirado muchas veces como un castigo. ¿Por qué a mí? Y ya lo hemos visto en otros bloques de aprendizaje. Por ello, cuando hoy hemos tocado el tema de la antropología y de la teología, cuando hemos tocado el tema de la enfermedad, del sufrimiento y la muerte en las Sagradas Escrituras, y cuando contemplamos morir en Cristo, nuestra vida cambiará y tendremos una metodología más humana y más esperanzadora para con la gente que compartimos, con enfermedades terminales, con sufrimientos o con dolores. Cuando el ser humano o cuando nosotros no abrazamos la cruz, el dolor, los problemas y los sufrimientos, se convierten aún en una enfermedad porque la volvemos somática, se somatiza. Pero cuando contemplamos la cruz, el dolor y el sufrimiento con la esperanza, vamos a sentir la redención aún en nuestro cuerpo, en nuestra mente y sobre todo en nuestra alma. Nosotros encontramos algunos textos muy maravillosos cuando nos habla la palabra de Dios que la muerte no es el final del camino, ni es la frustración, sino el comienzo de una vida nueva. Encontramos algunos textos que nos están hablando de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Cristo resucitado seca toda lágrima y todo dolor. Ya no hay llanto, ya no hay tristeza, no hay dolor.
el paso de dejar esta tierra, este mundo, aunque cause dolor, tenemos que asumirlo y con amor para poder dar el paso, el traslado a la trascendencia, a la gloria y a la vida eterna. Para poder recoger el tesoro grande y maravilloso que está guardado para todos los que saben amar a Cristo Jesús. A todos los que saben hacer su voluntad y a todos los que hemos tenido la capacidad de postrarnos a los pies del Señor y decirle: Señor, soy tu hijo, tómame, tuyo soy. Por ello quiero invitarlos a todos para que este bloque de aprendizaje número 9 sea asumido en el corazón más que unos conocimientos memorizados. Porque la experiencia que queda en el corazón nos hace grandes. Lo que queda en la memoria se va esfumando poco a poco con otros conocimientos, con otras informaciones, con otros contenidos. Pero una experiencia y una marca en el corazón de Cristo jamás se borra. Y bien lo dice la carta a los hebreos: hemos sido comprados, redimidos con la sangre preciosa de Cristo. Conocer la antropología, conocer la teología, conocer el misterio de la resurrección nos hace grandes y marcamos la diferencia ante los demás. Aquí no se trata de marcar diferencias. Aquí se trata es que todos marquemos la diferencia para poder entender el gran misterio de la muerte, del sufrimiento, pero también la gozosa resurrección. Con esto, quiero agradecerles a cada uno de ustedes y estos minutos que nos quedan, vamos a compartir las experiencias. Si alguien quiere compartir, dar una experiencia del dolor, del sufrimiento, de la muerte, de la resurrección, de sentir que en un momento que estaba anclado en una tristeza, sin esperanza, de un momento a otro, surgió vida nueva en usted y una esperanza renació, cambió su vida y tal vez ha permitido que cambie la vida de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus amigos, de sus compañeros de su trabajo, de su entorno. Cada uno de nosotros hemos de llenar en nuestro entorno de una alegría inmensa porque tenemos al dueño de la vida, al dueño de la resurrección, al dueño de la muerte, a Cristo el Señor en nuestro corazón. Bueno, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias. ¿Alguien quiere contar alguna de estas experiencias? ¿Alguien quiere comentarnos algo? Sí, buenas noches. Amanda. Amanda Lucía Ávila. Sí, Amanda. Bueno, yo soy desde Ibagué, Tolima. La tierra de mi papá. Bueno, mi experiencia y de verdad que ha sido muy enriquecedora todo este conocimiento y pues, mi experiencia ha sido muy, pero muy positiva. O sea, desde que le he abierto el corazón a Jesús y a nuestra Madre Santísima, me ha dado la gracia, porque todo esto es gracia, ¿no?
de poder entender la muerte, el dolor. He venido con muchas situaciones, de ahí pues he podido ayudar a muchas personas. Pues mi oficio es docente orientadora en institución educativa. Y la verdad que, o sea, ya es la madurez que Dios le va dando a uno. Conocer la palabra es muy importante, sí, la invitación a que conozcamos cada día a Jesús, porque la verdad es muy, muy, muy bonito. Y la verdad que cuando uno se dice ser cristiano, especialmente cristiano católico, pues es de poner en práctica las promesas que el Señor nos tiene. Lo que pasa cuando uno muere, esas son promesas que el Señor nos habla en su palabra y hay que creerla. Entonces mi padre hace 3 años falleció, para pues no ha muerto, ha ido a otra parte mejor que acá en la tierra. Murió de 79 años. La verdad que yo misma quedé asombrada de ver cómo el Señor me fortaleció en la fe, en creer sus promesas. Y fue algo bonito, fue algo muy bonito porque hasta yo le ayudé a pasar ese umbral de la muerte, de decirle que se iba a gozar con la presencia del Señor, muy mariano. Sé que el Santo Rosario nos ayuda muchísimo a crecer en fe, a creer la palabra del Señor. Tengo un hermano que hace 7 años se accidentó y es parapléjico. Tengo otro hermano que hace poquito está saliendo de un cáncer bien, bien duro, que los médicos decían que era el más duro y que se iba a morir. Pero creyendo en las promesas del Señor y lo que dice Señor, tu fe, según tu fe, así se hará. Y pues eso es lo que ha hecho el Señor, la Virgen María, en mi vida. Y es el trabajo que hago todos los días con las personas que Dios me permite tener ese encuentro de que le creamos al Señor, ¿sí? Porque Dios todo lo cumple, pero nosotros somos los que no creemos, dudamos en ese poder que tiene el Señor, hasta en la muerte, porque el Señor mismo lo dice, Él se fue a prepararnos un paraíso y nosotros a veces nos da miedo creer eso, no creemos que eso es verdad. Pero de igual manera siempre tengo el entendimiento que el Señor me regala, que debemos de escucharlo a Él en la palabra. Es el único que tenemos que escuchar porque es el único que cumple sus promesas. Entonces ha sido todo ese enriquecimiento y pues me ha dado esa experiencia. Para mí es una bendición. Mi hermano, que hoy en día hace 7 años se accidentó en un accidente de carro en Bogotá, yo siempre voy y lo saludo, le digo yo, papi, Dios te ama mucho. Dios te ama mucho, tú no sabes cuánto Dios te ama. Y es verdad, yo sé que es verdad porque son muchas cosas que no se hacía a la voluntad de Dios y Dios ni siquiera se permitió que Él se perdiera esa alma, porque debemos es orar mucho por las almas de cada uno de nosotros, ¿no? Porque pues cada uno vamos a morir algún día, pero ¿a dónde va a ir nuestra alma? Entonces la experiencia de verdad y escucharlo y escuchar toda esta la experiencia para mí ha sido enriquecedora porque para mí no hay tristeza de todo esto. Siempre le saco lo bueno, estar felices, porque hasta para eso debemos estar felices. Una vez decía un sacerdote, ¿cuántos de aquí amamos a Jesús? ¿Todo el mundo? ¿Cuántos se quieren morir y quieren estar en la presencia de Él? Así, nadie quería morirse. Estamos tan apegados al mundo y a la tierra que de verdad somos incoherentes, ¿no? Entonces, la verdad, en la experiencia que tengo muy personal, la verdad no juzgo a nadie, solamente lo hablo desde mi experiencia del encuentro que he tenido con Jesús y nuestra Madre Santísima. Me han dado ese conocimiento y esa realidad, porque es esa, o sea, todos nos vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos, pero yo, por ejemplo, ya quisiera hacer el encuentro con Él. Entonces son todas esas cositas que de verdad que para mí, todo lo que el Señor me está permitiendo vivir, sé que son gracias. Y pues hay que conocer mucho al Señor, hay que leer su palabra, creerle sus promesas, conforme a su fe, así se hará. Lo digo testimonio de mis hermanos, sé y lo siento en mi corazón que mi hermano, 7 años parapléjico, y no sé, el Señor me dice en mi corazón que lo va a levantar, porque para él nada es imposible. Lo hizo con mi hermano que duró 3 años en el proceso del cáncer, que supuestamente era el más duro. Y el Señor, para la gloria de él hoy en día está muy bien. Y como le digo yo, él solo Dios es capaz de hacer eso. Entonces, de verdad que ese es mi pequeño testimonio
mi amor a este tema que es maravilloso, de verdad que es maravilloso y es lo que hago cada vez que visito enfermos, que puedo asesorar enfermos, orientar, es que ofrezcan todo esto al Señor y el Señor se encargará de lo demás. Muchas gracias, Padre, por esa enseñanza y adelante, para adelante, enamorarnos cada día más del Señor, la Virgen María. Bueno, muchas gracias, Amanda. Lucía, Dios la bendiga. Por ahí tiene la mano levantada Luz Helena, ¿no? Doctora Carmen Julia, por ahí Luz Helena tiene la mano levantada. Luz, no veo manitos levantadas, pero Luz sigue. Bueno, la verdad es que para mí ha sido muy bello iniciar este diplomado. Tengo varias enfermedades, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, muchísimas, muchísimas, donde cada día el Señor me ha mostrado que me ama, pero en este diplomado he podido entender esta situación que se me presenta. Aunque me llamo psicóloga católica, tuve una época de mi vida donde yo dije, olé, ¿por qué no pedí la eutanasia? O sea, yo pensé en la eutanasia por mis dolores, por lo que estaba sintiendo, por lo que sufría, y poder entender y comprender que de esta manera Dios me está dando la oportunidad de poderme salvar, de poderme reivindicar y tantas cosas bellas. A hoy, aunque no duermo, aunque me duele hasta el pelo, como digo yo, con tantas cosas y con terapias en mi cabeza, toxina botulínica en la vejiga, en la cabeza, bueno, aún después de todo eso sonrío. Le doy gracias a Dios por cada una de estas enfermedades que están en mi vida y puedo disfrutar de la sonrisa de mis hijos, de mi esposo, de mi nieto, que tiene 8 meses y me tiene enamorada. Entonces he podido ver cómo aún a pesar de mi enfermedad, Dios me demuestra que me ama con las personas que tengo a mi lado, en mi familia. Y esta red maravillosa, muchísimas gracias. Muy bien. Qué linda, Luz, gracias por tu testimonio. O sea, todos pasamos por situaciones de vida complicadas muchas veces. Hay tiempos que son más difíciles para unos que para otros. O sea, cada quien pasa, digamos, por ese desierto fuerte, pero la resiliencia la vamos creando, ¿sí? Vamos madurando, vamos entendiendo, vamos comprendiendo que siempre hay una esperanza y que hay una esperanza más grande como la estamos aprendiendo a ver a través de nuestro Señor. Yo quería comentarles así un testimonio pequeñito, digamos no mío, pero en cierta forma también mío. El hijo mayor de mi esposo falleció precisamente en mayo, cumple 5 años. Él pasó por un proceso de enfermedad muy duro por una bacteria que le atracó el cerebro. Era un hombre joven, un hombre soltero que vivía su vida a plenitud y lo que venía, un hombre bohemio, director de cine y televisión. En el medio del cine, pues hay muchas cosas, muchos vicios, mucho desafuero. Y en esa época, pues él no veía más allá, un hombre que creía en Dios, pero digamos a su manera, sin seguir una doctrina ni nada. Y cuando entra la enfermedad grave, la segunda parte de su enfermedad, pues yo tengo la posibilidad de cuidarlo. Durante un mes estuvo hospitalizado aquí en Barranquilla y en ese tiempo pues nos dedicamos mi esposo y yo pues a mostrarle ese camino y como un camino de conversión. Fue un proceso para toda la familia, para mi esposo, para mí. Pues al final él falleció. Fue muy duro, pero pues él en ese tiempo tuvo la posibilidad de acercarse más a Dios, de recibir al sacerdote, de hablar con él, de confesarse, algo que nunca había hecho en su vida. Y lo pudo hacer y ya en los últimos momentos de su muerte, pues él ya no respondía, él estaba en UCI, estaba en unidad de cuidados intensivos, entubado, todo,
no respondía, pero yo le iba contando, iba haciendo esa entrega y yo le decía, bueno, mira, estás allí, en este lugar no hay enfermedad, no hay vejez, eres joven, puedes caminar en estas verdes praderas, puedes correr, allí te vas a encontrar con tu mamá. O sea, yo le iba describiendo como ese lugar hermoso del cielo, esa plenitud. Le hablaba de Clinton. Clinton era el perrito que ellos tenían antes de que mi esposo y yo nos casáramos. Tenían un perrito que vivió 20 años, entonces yo lo alcancé a tener un tiempo y él amaba a ese perrito. Y el perrito ya había muerto, entonces yo le contaba, le decía, te vas a encontrar con Clinton, te va a mover la colita, eh, todo está perfecto, ya no te duele nada, estás bien, estás feliz, está tu mamá. Yo le iba describiendo todas esas cosas que también eran un proceso para mí, un proceso de entrega, pero también siento que era un proceso para él de poder irse en paz, de poder irse tranquilo. Y él allí sin poderse mover, inflamado, hinchadito y todo, pues me alcanza como yo alcanzo a sentir, no sé si fue mi impresión, pero pues yo alcanzo a sentir que él oprime un poquito mi mano, ¿sí? Que oprime un poquito mi mano. Y bueno, él ese día se fue, ¿sí? Él ese día se fue. Mi esposo también alcanzó a entrar, a hablar con él. Yo le decía, ve y habla con él, perdónalo, perdónate, ¿sí? Es un proceso de entrega que debemos hacer a conciencia. Para nosotros los creyentes está la esperanza de la resurrección, la esperanza de encontrarnos con nuestros seres amados, de saber que lo que está aquí simplemente es un paso, pero si queremos tener una vida eterna, una vida llena de plenitud, pues nos toca portarnos bien. No, sí, o sea, no podemos estar ahí en el desjuicio, en el desorden, pensando que esto es lo único que hay y que no hay nada más, o como algunos de verdad llevados de los cabellos, por no decirles más nada, que siguen sectas y que siguen cosas locas pensando que van a tener todo en el mundo y se van por el lado del mal sin darse cuenta que la ganancia siempre va a ser más gratificante cuando estamos al lado del bien. Dios no necesita que lo defiendan, pero estar del lado de Él es de verdad que muy gratificante. Entonces, quería comentarles esa experiencia de nosotros como familia y como psicóloga, como mamá en la tierra, que lo fui de Henry. Es algo que me alienta a pensar de que él en este momento tal vez esté pasando por un proceso, no sé, el purgatorio, algo así, tal vez, pero sé que tuvo su momento de reivindicarse en la tierra para poder accesar al cielo. Bueno, doctora, muy bien. Vamos a hacer nuestra oración para concluir nuestro 9º bloque de aprendizaje. Señor Jesús, gracias por esta jornada de este día. Hoy día de la Santa Cruz, cuando hemos rezado a los 1000 Jesuses. Cuando nos ha redimido en la cruz, te entregamos la cruz de la vida de cada uno de los aquí presentes. Que este 3 de mayo, con esta fiesta tan sublime de la Santa Cruz, cada uno de nosotros podamos ofrendarle al Señor los dolores, los sufrimientos, las tristezas, las dificultades, la pobreza. Y Señor, que nuestra vida sea una continua esperanza, un continuo estar a tu presencia, un continuo buscar el reino de los cielos. En tus manos nos colocamos, Señor, y quiero bendecirlos a cada uno de los que están aquí en este diplomados, presente o ausente, a sus familiares, amigos y conocidos. Que la bendición de Dios sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.